Game. Game. Yan pa yung clip. Ay, naku, nasa na ba tayo? Gusto niyo na. Aba, lumang pump house to, no? Wala nga. Alam mo, hindi na kita sasama dito. Masyado kang bad Kasi naman, pwede sa kotse. Hindi pwede doon. Pag damoy ng nanay ko, hindi na ako papagamitin ng kotse. Tara, buksan mo na. Buksan mo na. Wala na. Ayun, no? Parang wig na nakasabit, oh. Ay, sabog ka lang to. Ano ba? Ayun, pare, may orbs. Let's go. Ano ka ba? Tingnan mo doon. Ayun. Kang maingay. Ayan, Alam mo, maririnig tayo, eh. Ano ba? Pare, yun, no? Parang may wala na. orbs. Huwag na natin kasama. Ayun, doon, no? Parang may duwende, oh. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos de Terror. El día de hoy nuevamente nos ubicamos en un país de Asia. Y no solo eso, sino que un país el cual para mí es un país hermano. Así que hoy vamos a escuchar la historia del Manananggal. El Manananggal, sin duda alguna, es una historia que al menos a mí me ha logrado sorprender debido a la crudeza en la cual actúa este demonio. Hoy conoceremos la terrorífica vampira de Filipinas. Filipinas es un país proclive a las leyendas sobre vampiras. Además del Manananggal, tienen otra criatura similar que aterrorizan a los nativos del país. Es el Aswang. Aunque a diferencia del Manananggal, a diferencia del Manananggal, puede adoptar la forma que él desee. Incluso puede llegar a convivir con los humanos para engañarlos. Many believe that the aswang is simply the Philippine equivalent of a vampire, but it's more than that. The aswang is generally a man-eating shape-shifting creature. They use its long tongue to enter someone's orifice and suck out all their internal organs like goo. They disguise themselves as regular people and animals. They could look like someone you know. They say if you hear it loudly at night, it is actually very far away, but the quieter it becomes, the closer it is to you. The aswang will not just suck your blood, it will eat you and could even take your soul. El nombre del Manananggal proviene del idioma tagalo, concretamente del tangal, que es eliminar o separar. En el caso concreto de la palabra Manananggal, significa uno que se separa. Y esta es una de las particularidades que tiene este vampiro para atacar a su
sus víctimas. Separa su cuerpo en dos partes y la parte inferior se queda en el suelo, mientras la parte superior vuela para atacar. Asin tayo dito guys eh. Ano na guys? Yan. Yan, meron na. Bigyan natin asin guys. Yan. Ayan o. Yan mo guys. Lah, tumutunog pa guys. Yan o, gumagalaw yung bituka o. Yan. Gumagalaw-galaw yung bituka guys. Yan, asin. Ayan. Oo. Yan. 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 Sabihin natin guys ha. Sunugin natin to. Yan. Yan. Manananggal comparte algunos de sus rasgos con los vampiros europeos, pero además tiene otras características que lo hacen un ser singular. Casi siempre es femenino. Tiene alas de murciélago en la espalda que le permiten volar durante toda la noche hasta que encuentra a quien atacar. Aprovecha las horas de sueño para atacar y chupar la sangre de sus víctimas, como lo hacen los vampiros de las leyendas clásicas. Prefiere a las embarazadas, ya que utiliza una especie de lengua como trompa que posee para sorber el corazón de los fetos. Para acabar con un Manananggal sirve prácticamente lo mismo que con un vampiro europeo. Aborrecen el ajo y huyen de la luz. Temen a la sal, las dagas y el vinagre, especialmente unos látigos con la cola determinada de una clase de mantarraya. Pero si quieres que el espíritu desaparezca para siempre, la leyenda dice que lo mejor es esperar a que se pare su cuerpo en dos mitades y untar en la separación de la parte inferior sal, polvo de ajo o cenizas. Cuando el tronco y la cabeza regresen, no podrá unirse nuevamente y este morirá en cuando salga el primer rayo de sol. Cuando nosotros realizamos nuestra investigación de campo, algunas personas nos dijeron que este era un espíritu creado por la iglesia para que cada vez más y más gente asistiera a misa. Sin embargo, esto es algo que no podemos comprobar. Asimismo, hace un año que se realizó esta investigación, encontramos algo que ahora que volvimos a reinvestigar este caso, no pudimos encontrar dicha información, ya que había una noticia de una familia que supuestamente había sido asesinada por este espíritu. Sin embargo, como dije, esta información ya no la pudimos recuperar actualmente, por lo cual posiblemente ese caso haya dado un giro total a la investigación policial que se llevó en aquel momento en curso. En Indonesia y Malasia existen leyendas de seres muy parecidos y a pesar de la modernización se siguen explicando historias que son de personas que han tenido contacto con el Manananggal.
historias de, como dice ahí, de Indonesia y Malasia, que vamos a analizar nuevamente más adelante aquí en el canal, con el espíritu, un espíritu muy similar al Manananggal, que es el Krause, el cual tiene presencia en 7 países. Estaremos investigando más adelante la leyenda del Krause, que, como dije, es un espíritu similar al Manananggal, en cuestión de que también se representa en una figura femenina y con partes del cuerpo separadas, o más bien con todos los órganos vitales de fuera. Y con esto hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Recuerden sintonizarnos en esta primera temporada todos los sábados a las 11:55 de la noche para escuchar otro relato. Como dije y como quiero recalcar, muchas gracias por el recibimiento que le han dado a esta nueva sección. Es algo que aquí en el canal nunca se había visto y les agradezco mucho de mi parte toda su atención, todo este apoyo, por lo cual he decidido anunciar aquí en este video oficialmente la segunda temporada de relatos de terror. Pronto saldrán más detalles en un video de la guarida por el mundo de Dan, así que no se pierdan las guaridas para descubrir estos detalles de lo que va a ser la segunda temporada de relatos de terror. Como dije, yo soy Dan y me despido agradeciéndoles por su atención y su momento aquí con nosotros. Sin duda alguna, una historia impactante, así como el contenido gráfico que se encuentra en internet sobre esta misma historia. Yo soy Dan y nos vemos en el próximo relato. Hasta pronto.